Catequesis número 36 de la Teología del Cuerpo, titulada El adulterio según la ley y en el lenguaje de los profetas, recibida por San Juan Pablo II el 20 de agosto de 1980. Teología del Cuerpo. Cuando Cristo, en el Sermón de la Montaña, dice: ¿habéis oído que se dijo, no cometerás adulterio? Mateo 5:27, se refiere a algo que cada uno de sus oyentes conocía perfectamente y a lo que se sentía obligado en virtud del mandamiento de Dios Yahvé. Sin embargo, la historia del Antiguo Testamento muestra que tanto la vida del pueblo, unido a Dios Yahvé por una alianza particular, como la vida de cada uno de los hombres se aparta a menudo de este mandamiento. Lo muestra también un breve vistazo a la legislación, de la que hay una rica documentación al respecto en los libros del Antiguo Testamento. Las prescripciones de la ley veterotestamentaria eran muy severas, eran también muy pormenorizadas y penetraban en los detalles concretos más minuciosos de la vida. Confrontémoslo, por ejemplo, con la Sagrada Escritura, Deuteronomio 21, 10-13, Números 30, 7-16, Deuteronomio 24, 1-4, Deuteronomio 22, 13-21, Levíticos 20, 10-21 y otros. Se puede suponer que cuanto más evidente se hacía en esta ley la legislación de la poligamia efectiva, tanto más crecía la exigencia de sostener sus dimensiones jurídicas y de preservar sus límites legales. De aquí el gran número de prescripciones y también la severidad de las penas previstas por el legislador para la infracción de esas normas. Basándonos en los análisis anteriormente realizados en torno a la referencia que Cristo hace al principio, en su discurso sobre la disolubilidad del matrimonio y sobre el acta de repudio, es evidente que él veía con claridad la contradicción fundamental que el derecho matrimonial del Antiguo Testamento escondía en sí al acoger la poligamia efectiva, es decir, la institución de las concubinas al lado de las mujeres legales, y también el derecho a la convivencia con la esclava. Sobre la convivencia con la esclava y este punto de las concubinas, la catequesis hace una ampliación que nos dice así: aunque el libro del Génesis presenta el matrimonio monogámico de Adán, de Set y de Noé como modelo a imitar, parece condenar la bigamia, que aparece solamente entre los descendientes de Caín. Confrontémoslo en Génesis 4:19. La vida de los patriarcas proporciona otros ejemplos contrarios. Abraham observa las prescripciones de la ley de Hammurabi, que permitían casarse con la segunda mujer en caso de esterilidad de la primera, y Jacob tenía 2 mujeres y 2 concubinas. Confrontemos Génesis 30, 1-19. El libro del Deuteronomio admite la existencia legal de la bigamia. Confrontemos Deuteronomio 21, 15-17, e incluso de la poligamia, amonestando al rey a no tener demasiadas esposas. Confrontemos Deuteronomio 17-17. Confirma también la institución de las concubinas prisioneras de guerra. Deuteronomio 21, 10-14. O bien, esclavas. Éxodo 21, 7-11. No hay aquí en el Antiguo Testamento ninguna mención explícita sobre la obligación de la monogamia, si bien la imagen presentada por los libros posteriores muestra que ésta prevalecía en la práctica social. Confrontémoslo, por ejemplo, con los libros sapienciales, excepto Sirácidas 37:11 y el libro de Tod. Se puede decir que este derecho, al mismo tiempo que combatía el pecado, contenía en sí e incluso protegía las estructuras sociales del pecado.
y así realizaba su legalización. En estas circunstancias se imponía la necesidad de que el sentido ético esencial del mandamiento "no cometerás adulterio" tuviera también una revalorización fundamental. En el Sermón de la Montaña, Cristo desvela nuevamente este sentido, superando las restricciones tradicionales y legales. Quizás merezca la pena añadir que cuanto más marcada está la prohibición del adulterio en la interpretación veterotestamentaria por el compromiso con la concupiscencia del cuerpo, tanto más claramente determinada resulta la posición que se adopta respecto a las desviaciones sexuales. Esto lo confirman las correspondientes prescripciones, que prevén la pena capital para la homosexualidad y la bestialidad. En cuanto a la conducta de Onán, hijo de Judas, de quien toma origen la moderna denominación de onanismo, la Sagrada Escritura dice que no fue grato al Señor, el cual le hizo morir también a él. Génesis 38:10. El derecho matrimonial del Antiguo Testamento, tomado en su globalidad, pone en primer plano la finalidad procreativa del matrimonio. En algunos casos intenta mostrar un tratamiento jurídico paritario de la mujer y del hombre. Por ejemplo, respecto a la pena por adulterio, se dice explícitamente: si uno comete adulterio con la mujer de su prójimo, el adúltero y la adúltera deberán ser sometidos a muerte. Levítico 20:10. Pero en conjunto perjudica a la mujer tratándola con mayor severidad. Quizás fuese necesario poner de relieve el lenguaje de esta legislación, el cual, como siempre en este tipo de lenguaje, objetiva la sexología de aquel tiempo. Es también un lenguaje importante para el conjunto de las reflexiones sobre la teología del cuerpo. Encontramos en él la específica confirmación del carácter de pudor que rodea a todo lo que en el hombre pertenece al sexo. Más aún, lo que es sexual es considerado, en cierto modo, como impuro, especialmente cuando se trata de las manifestaciones fisiológicas de la sexualidad humana. El descubrir la desnudez, confrontemos por ejemplo Levítico 20:11, 17-21, es estigmatizado como equivalente a la realización de un acto sexual ilícito. Ya la misma expresión parece aquí bastante elocuente. No hay duda de que el legislador ha intentado servirse de la terminología correspondiente a la conciencia y a las costumbres de la sociedad coetánea. Por tanto, el lenguaje de la legislación veterotestamentaria debe confirmarnos en la convicción de que no solamente son conocidas al legislador y a la sociedad la fisiología del sexo y las manifestaciones somáticas de la vida sexual, sino también que éstas son valoradas de un modo determinado. Es difícil sustraerse a la impresión de que tal valoración tenía un carácter negativo. Esto no anula, ciertamente, la verdad que conocemos por el libro del Génesis, ni se puede inculpar al Antiguo Testamento, ni entre otros a los libros legislativos. Culparlos de ser como precursores de un maniqueísmo. El juicio expresado en ellos respecto al cuerpo y al sexo no es tan negativo ni siquiera tan severo, sino que está más bien marcado por una objetividad motivada por el intento de poner en orden esta esfera de la vida humana. No se trata directamente del orden del corazón, sino del orden de la entera vida social, y en cuya base están desde siempre el matrimonio y la familia. Si se toma en consideración la problemática sexual en su conjunto, quizás convenga aún prestar atención brevemente a otro aspecto, al vínculo existente entre la moralidad, la ley y la medicina, puesto en evidencia en los respectivos libros del Antiguo Testamento. Estos contienen no pocas prescripciones prácticas respecto al ámbito de la higiene,
y también de la medicina, más caracterizado por la experiencia que por la ciencia, según el nivel alcanzado entonces. Esto lo podemos ver, por ejemplo, confrontándolo en el libro de Levítico 12, 1, 6, Levítico 15, 1, 28 y Deuteronomio 21, 12, 13. Por lo demás, el vínculo experiencia-ciencia es notoriamente todavía actual. En esta amplia esfera de problemas, la medicina acompaña siempre de cerca a la ética, y la ética, como también la teología, busca su colaboración. Cuando Cristo pronuncia en el Sermón de la Montaña las palabras «Habéis oído que se dijo, no cometerás adulterio», e inmediatamente añade «pero yo os digo», se ve claramente que quiere reconstruir en la conciencia de sus oyentes el significado ético propio de este mandamiento, separándose de la interpretación de los doctores, expertos oficiales de la ley. Pero además de la interpretación procedente de la tradición, el Antiguo Testamento nos ofrece todavía otra tradición para comprender el mandamiento «no cometerás adulterio». Es la tradición de los profetas. Estos, al referirse al adulterio, querían recordar a Israel y a Judá que su mayor pecado era el abandono del único y verdadero Dios, en favor del culto a los diversos ídolos, que el pueblo elegido en contacto con los otros pueblos había hecho propias fácilmente y de modo desconsiderado. Así pues, el lenguaje de los profetas tiene como característica propia más bien la analogía con el adulterio que el adulterio mismo. Y sin embargo, tal analogía sirve también para comprender el mandamiento «no cometerás adulterio» y su correspondiente interpretación, cuya carencia se advierte en los documentos legislativos. En los oráculos de los profetas, y particularmente de Isaías, Oseas y Ezequiel, el Dios de la alianza Yahvé es representado a menudo como esposo, y el amor con que Él se ha unido a Israel puede y debe identificarse con el amor esponsal de los cónyuges. Y he ahí que Israel, a causa de su idolatría y del abandono de Dios esposo, comete ante Él una traición que se puede comparar a la de la mujer respecto al marido. Comete, precisamente, adulterio. Los profetas presentan con palabras elocuentes y a menudo mediante imágenes sin comparaciones extraordinariamente plásticas, tanto el amor de Yahvé esposo como la traición de Israel esposa que se abandona al adulterio. Es este un tema que deberemos volver a tratar en nuestras reflexiones, cuando sometamos a análisis el problema del sacramento. Pero ya ahora debemos aludir a él, en cuanto es necesario para entender las palabras de Cristo según Mateo 5, 27, 28, y comprender la renovación del etos, que las palabras «pero yo os digo» implican. Si por una parte Isaías, como por ejemplo en Isaías 54 o Isaías 62 del 1 al 5, se presenta en sus textos resaltando sobre todo el amor de Yahvé esposo, que en toda circunstancia va al encuentro de la esposa, superando todas sus infidelidades. Por otra parte, Oseas y Ezequiel abundan en comparaciones que aclaran sobre todo la brutalidad y el mal moral del adulterio cometido por la esposa Israel. En la siguiente meditación procuraremos penetrar todavía más profundamente en los textos de los profetas para aclarar ulteriormente el contenido que en la conciencia de los oyentes del Sermón de la Montaña correspondía al mandamiento «no cometerás adulterio». Hasta aquí la catequesis de la teología del cuerpo recibida por San Juan Pablo II, número 36. El adulterio según la ley y en el lenguaje de los profetas, recibida el 20 de agosto de 1980.